registrado. Señora secretaria. Gracias, señora presidenta. No tenemos cuenta, solo señalar de que la Oficina de Presupuesto de Información y Análisis del Congreso entregó una minuta que está en los correos y en la página web de su señoría con los cumplimientos de los compromisos. Y estamos citados entonces para conocer la ejecución presupuestaria de la partida 07 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Veamos entonces la palabra al señor ministro. No, no, sáltese todo lo que es misión, visión y todas esas cosas, por favor. Estamos tratando de hacerlo ágil porque después la diputada nos acusa de que somos muy lateros en las preguntas. No, creo que estamos bien alineados, Presidenta, porque tenemos unas diapositivas muy dirigidas a los aspectos cuantitativos y a todo La lo que, carpeta, colega. sí, a todo lo que se nos ha solicitado. Entonces, esta es nuestra diapositiva. Entonces, bueno, primero que nada, gracias a la subcomisión por poder exponer, como es conocido, voy a exponer la situación financiera. Pero por favor, senador, no hay problema. Está bien. Eh, Vamos a exponer todo lo que, la información que tenemos con, con fecha de corte 31 de julio. ¿Ah? Esos son los datos que vamos a presentar. Entonces, la primera diapositiva, que es tal vez la más relevante, porque da cuenta de la mirada general del ministerio. De ella se pueden ver, yo diría, principalmente dos cosas. Lo primero es la ejecución general del ministerio, de la partida 7, que es de 46%. Para hacer una idea respecto a comparación con años anteriores, el 2022 fue 36% y el 2023 38%, es decir, estamos, eh, yo diría, bastante por sobre, unos 10 puntos porcentuales por sobre lo que ha sido en años anteriores. Eso significa, por supuesto, no que esto no haya que verlo con ninguna detención, pero que en términos generales el ministerio va bien en su ejecución, por supuesto con mucha heterogeneidad, que es lo segundo que muestra el gráfico. Eh, Ahí ustedes pueden ver que hay algunas, algunos servicios que están en nivel algo más bajo de lo que uno podría esperar, y me voy a concentrar, de hecho, no en mi descripción, no en las cosas que están bien, sino que en explicar un poco estos que están algo más bajos, ¿ah? Porque me imagino que allí donde puede estar el mayor interés. Tal vez la única excepción, y que es muy importante del punto de vista de la magnitud de lo que se ejecutó, es comentar por qué ese nivel tan alto del censo, ¿ah? Que es 83%. El censo se ejecutó su parte más sustantiva, que es la parte de recolección de datos de acuerdo a lo planificado entre marzo y julio de este año, ¿eh? De forma satisfactoria. Esto ya se le entregó al presidente. Hay una comisión externa bueno, de asesores que ha estado mirando todo el proceso, y hay bastante satisfacción de cómo esto resultó. Y por supuesto, el grueso del gasto del censo es, entre otras cosas, las remuneraciones a esos 25.000 censistas que estaban en la calle. Entonces, el grueso de eso ya se ejecutó. Y para ser honesto, parte de lo que llevamos avanzado respecto a años anteriores también tiene que ver que esta parte era muy grande en el gasto y se ha ejecutado de forma rápida, ¿ya? Tal vez el otro caso, en la dirección opuesta, es la situación de Corfo. En particular, o sea, Corfo general tiene ese 47% que está bastante bien. DPS Corfo es lo que está más bajo. ¿Eh? Y eso es algo que, bueno, Corfo va a venir a dar una exposición más extensa al respecto, pero nosotros, como suele suceder en Corfo, tenemos mucha confianza de que ese gasto finalmente va a ser ejecutado, y la razón principal de esa baja ejecución tiene que ver que estos son programas de alta complejidad, y los llamados, el grueso de ellos se hace en el primer semestre y toma un tiempo para que se pueda asignar, ¿no? Eso respecto a esta mirada general. La siguiente diapositiva, por favor. Sí. Incluso más bajas que Corfo. Volvamos una, por favor, para Innova, no, al otro la lado. Subsecretaría de Turismo, Indespa. El tema inversión supongo que será porque están, no sé si licitando o qué, y FIC. Sí. Voy a explicar en particular FIC-E, me va a tocar explicarlo a mí, así que lo explico a la brevedad. Ujú. Eh,
Lo de inversión es una cosa muy menor, que también lo Sí. podemos, menor me refiero en monto, Sí, 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 porque sí. nuestro ministerio no hace prácticamente nada Esa no, de me da igual, inversión. pero los otros sí. Pero sí, lo que tenemos que explicar bien es PIC-E, DPS de la Subsecretaría de Economía, ambas me toca explicarlas a mí, así que las voy a explicar Perfecto. Y prontamente. Innova, Subsecretaría de Turismo, Indespa. Eh, todo eso Están todos viene, más bajos que Corfo, por eso pregunté. todos van, no, lo que pasa es que cuando me refería a Corfo es DPS Corfo, que es el que tiene Ya. 16%, Ah, que es el ya, más bajo. perfecto. Pero usted tiene toda la razón, Presidenta, que Corfo sin DPS va en una ejecución bastante positiva. Ahora, junto con este quise traer otro gráfico, que es el siguiente, en el que no se muestra la ejecución, sino que se muestra el compromiso presupuestario. Esto es importante porque, por ejemplo, en el caso de DPS, Subsecretaría de Economía, todo está comprometido. ¿Qué significa eso? Que son concursos que ya están abiertos y el tema es simplemente que esos concursos cierren y se asigne al ganador de esos concursos. ¿Ya? Por ende, creo que es importante mirar esto y ahí tiene que seguir habiendo una explicación, sobre todo por el lado de DPS Corfo, que es la parte que sigue estando baja Ya. en lo que se refiere a los compromisos. Lo que pasa, hay una parte que tiene que empezar ahora en los concursos de agosto, septiembre. Voy a comentar eso, bueno, eso lo va a comentar Corfo para ser justo, pero como van a ver en su exposición, eso va a estar bien ejecutado durante el año. Pero yo diría que, entonces, en resumen, esta primera parte, el promedio vamos bastante mejor que el año pasado y el antepasado aún mejor. Hay una parte, para ser honesto, siempre honesto, que hay una parte de esa mejora que está dado porque censo es una parte muy gruesa y se ejecutó bien y se ejecutó eso el primer semestre. En términos generales, el ministerio va a buen ritmo. Las partes que están un poco más atrasadas, el grueso de ellas ya tiene comprometidos sus gastos. La parte que queda por explicar, y que eso va a venir, por supuesto, el equipo de Corfo a explicarlo, es la parte de DPS Corfo. No Corfo en general, sino que DPS Corfo. La siguiente, por favor. Ya. Ahora voy a comentar la parte de la Subsecretaría de Economía. Esto tradicionalmente lo hace la subsecretaria, pero la subsecretaria está en comisión ahora y por eso la voy a reemplazar en esta parte, pero es la subsecretaría que por supuesto está más cercano al gabinete del ministerio, así que creo que estoy en condiciones de hacer esta presentación. Probablemente no tan bien como lo haría la subsecretaria, pero creo que lo voy a poder realizar. Eh, a ver, números gruesos de nuevo, está relativamente bien. El total de gastos ejecutado es 59% respecto al presupuesto vigente, ¿no? Eh, y a su vez, no sé si no tengo acá la parte comprometida, ¿no es cierto? No. Ya. Entonces, bueno, en términos generales está bien y los distintos programas están avanzando efectivamente con En- una buena ejecución. no hay un cuadrito que muestre el desagregado de de los subtítulos dentro de la partida. Acá no, no es ¿Por qué hago la pregunta? Porque a junio, y no sé cuál es el dato a julio, ministro, Sí, en la partida 07 del Ministerio de Economía, sí. había una ejecución de un 33% del presupuesto vigente. No sé a cuánto es a julio. A Julio el que está allí. 07, de la partida 07 del Ministerio, Del ministerio es lo que presenté antes, es 46%. ¿Eso es lo que... 46%, en eso estamos, el total del Sí, Ministerio, el total del partida ministerio es 07. 46%. Sí, Ya. sí, 46%. Y en transferencias corrientes, en la información que tenemos acá, tenía una ejecución acumulada de 24,2%. ¿A cuánto asciende eso al 31 de julio? Ah, no, claro, porque Sí, yo tengo, completa, porque tú lo desagregaste, sí, pero quiero tengo la saber. desagregación que usted me está solicitando, pero solo por cada uno de los servicios. O sea, lo tengo ahora por la Subsecretaría de Economía. Puedes pedirlo Sí, mientras por hacemos la supuesto. sesión para Fernando saber lo de puede, cuánto es al 31 de sí, julio. Fernando lo puede buscar, ¿Ok? por supuesto. Transferencia. Ya. Ya, entonces, como les comentaba, en términos generales, la ejecución de la subsecretaría se ve bien, con un 59%. Eh, y además, si uno mirara el mismo dato que les presentaba antes, es decir, que eso no lo tengo, entiendo, en los gráficos, pero si uno ve
Lo comprometido, eso está en un 93%. Por lo tanto, está bien encaminada la subsecretaría a hacerlo. Una de las diferencias bien importantes es que ahora, este año, a diferencia del año anterior, una parte importante del programa de desarrollo productivo sostenible está en la subsecretaría. ¿Ah? De hecho, esto es una distinción que ustedes van a poder, quienes hayan hecho la comparación este año con el año anterior. El año anterior, DPS estaba en Corfo, el Ujú. presupuesto, y por lo tanto, lo que gastaba Corfo se quedaba ahí mismo, y después Corfo distribuía, por ejemplo, al Ministerio de Ciencia, al Ministerio de Medio Ambiente, ANID, que son los distintos del Ministerio de Energía, los distintos ejecutores del programa DPS. Ahora, este año, que es lo que nosotros esperamos sea la situación de largo plazo, lo de Corfo fue por un año mientras hacíamos el tránsito. Ahora, todo lo que de DPS que se queda, que va a gastar Corfo, siempre se queda en Corfo. Y la parte de DPS que se gasta en todos los otros lugares, ya sea ministerios o ANID, eso lo ve el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Economía en particular. Entonces, la diferencia principal entre ese 59% que ya está ejecutado y el hecho de que el 93% ya está comprometido es que si ustedes ven el primer gráfico, DPS Economía, DPS Subsecretaría de Economía, tiene básicamente el 99% ya comprometido y tiene un bajo porcentaje ejecutado. Entonces yo diría que esa es la diferencia principal. Después, en términos de subtítulo, en el subtítulo 21 se observa una ejecución del 54%. Esto es, bueno, básicamente considerando el pago de remuneraciones. Y en el subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo tiene un porcentaje que se ve allí de 44%, que es acorde a lo esperado considerando el pago de diferentes servicios como arriendos, servicios básicos, arriendos de equipo, servicios de cloud, etcétera. El subtítulo 23, que está entero allí, eso es lo que es básicamente son bonificaciones de incentivo al retiro a 4 funcionarios. El subtítulo 24, que se observa una ejecución del 61%. Esto considera distintas cosas, como por ejemplo las transferencias al IFOP. Recuerden que el IFOP es parte de pesca, pero parte de las cosas que hace IFOP se financian a través de la Subsecretaría de Economía. Y otros programas importantes como Escritorio Empresa, Pymes Digitales, la Oficina de Competencia, Mejora Regulatoria, Oficina de Grandes Proyectos, entre otros. La Oficina de Grandes Proyectos es uno de los lugares donde el Ministerio ha hecho más innovación porque él tiene como rol principal acelerar la inversión, ¿cierto? Y preocuparse de que las autorizaciones vayan más rápido de lo que ocurre normalmente en nuestro sistema, y eso implica sobre todo un esfuerzo de gestión muy importante que hace su oficina. Sí, colega. Ministro, por su intermedio, ¿de quién está compuesta esa oficina? Digamos, uno la ve a veces en titular o la ve Sí. en declaratoria, y además a propósito de este programa de permisología o simplificación Sí. que se nos puede explicar cuántas personas está integrada, dónde está alojada, cuáles son las funciones que está haciendo, porque Sí. el titular es como bueno, pero no conozco la ejecutoria de esa oficina. Sí, gracias, senador, por su intermedio, presidenta, a contestar la pregunta. El número exacto me lo pueden chequear, por favor, pero sí le puedo decir muy bien qué es lo que hace cada uno de su equipo. A ver, primero, ¿Quiénes son en lo sí, posible? ¿quiénes son los nombres de Los las personas? integrantes, claro. Bueno, ¿Quiénes están a cargo? el que dirige la oficina se llama Nicolás Marchal, ¿eh? Eh, un ingeniero comercial, que coordina esta oficina. En la actualidad, la oficina hace distintas cosas. Esta es una oficina que en el proyecto de ley de nosotros que estamos tramitando va a transitar a una cosa mucho más robusta. De hecho, se va a elegir por alta dirección pública a futuro, dentro del Ministerio de Economía, porque se quiere fortalecer esto. Pero ¿cómo esto funciona en la actualidad? Primero, la oficina tiene un equipo que lo que hace es trabajar con el desarrollo de grandes proyectos. Entonces, un gran proyecto, una inversión, qué sé yo, hace una audiencia de lobby, nos cuenta su proyecto, nos dice dónde ese proyecto está, y este equipo le conversa con ellos, ven sus distintas estrategias para efectos de poder tener una tramitación lo más acelerada posible de ese proyecto de inversión. Lo que no puede hacer la oficina, por supuesto, es interferir en las decisiones de los distintos servicios, porque eso no está dentro de sus facultades. Llamémosle a eso ejecutivos de cuenta, de proceso de inversión, para decirlo de forma bien, bien gráfica. Hay otro equipo, que de hecho lo vamos a ver más adelante, que lo que hace es que está fortaleciendo todo el proceso de digitalización.
Esto es continuidad con la administración anterior, desarrolló una plataforma que se llama Super. Esta plataforma en régimen, en nuestro proyecto de ley, lo que va a hacer es que todos los permisos, todas las autorizaciones sectoriales van a ser tramitadas a través de esta ventanilla única. Uno de los grandes esfuerzos que tiene que hacer esto para que sea viable en términos operativos es que cuando, por ejemplo, una autorización en la Seremía de Salud se mueve, por ejemplo, de un estado a otro, ¿ah? Eso tiene que aparecer en la página, ¿no es cierto? Entonces tiene que moverse de una plataforma a otra plataforma. Es un ejercicio de interoperabilidad y eso lo tienen que hacer programadores. Cuando nosotros llegamos al gobierno había unas 15, 20 autorizaciones que eran interoperables. Nosotros vamos ahora en 150 y vamos a llegar a 190 prontamente. Entonces ahí hay una contratación de programadores, ¿ah? Que se dedican a ese tema. Y después un grupo bien importante en la actualidad, que es provisorio, porque no necesariamente así va a ser en largo plazo, es el grupo que está haciendo el proyecto de ley, que está tramitando el proyecto de ley. ¿Ah? El proyecto de ley que estamos haciendo de permisos sectoriales es un proyecto de ley sumamente ambicioso que involucra solo en la primera parte, que es la ley marco de autorizaciones sectoriales, 71 artículos, que lo acabamos de terminar en la Comisión de Economía, aprobándolos con bastante consenso, pero después además interviene 37 cuerpos legales, códigos de distinta naturaleza, lo interviene de forma muy quirúrgica para que el proyecto en general funcione, pero es un proyecto ambicioso y bueno, después tiene algo más de 20 artículos transitorios. Entonces, para asumir esta tarea que nos dio el presidente, yo tuve que reforzar ese equipo, porque era un equipo que no estaba pensado para el trabajo legislativo y menos para la construcción de un proyecto de esta naturaleza. Entonces, eso es lo que hace esta oficina en la actualidad, como le comentaba, senador, por su intermedio, presidenta. Esta es una oficina que, en caso que se apruebe nuestro proyecto de ley, va a migrar a otro lugar en el Ministerio de Economía, se va a reforzar, va a tener más gente. ¿Y cómo se llama? Oficina. Actualmente se llama la Oficina de Grandes Proyectos. Esto es lo que tradicionalmente, presidenta, se llamaba GPS, La que le criticaron al presidente Piñera. pero esa oficina tenía un nombre que era un nombre que no era No adecuado, digo yo no era un nombre adecuado para lo que hacía, porque tenía la palabra sustentabilidad. Y esta es una oficina que lo que hace es que apoya los grandes proyectos. Por lo tanto, ahora tiene un nombre que es más transparente con el rol. transparente con el rol que tiene. De hecho, es una oficina que en lo grueso apoya proyectos que implican inversiones de más de 100 millones de dólares. A veces se flexibiliza eso. Pero eso siempre estuvo planteada así. Sí, pero tenía otro nombre. Está bien, Tú pero tienes toda la razón. ese era el Totalmente. objetivo y siempre se planteó así. Sí. Cámbiala. Pero espérate, perdón, colega, para 13 poder. funcionarios. 13 funcionarios y la dirige Nicolás Martel. Nicolás Marchal. Perfecto. Gracias. Presidenta, por su intermedio, ministro, qué bueno que digamos, se esté trabajando en esta perspectiva sincerando una situación. Antes GPS se llamaba Caravana de la Muerte. ¿Usted sabía? No, eso lo desconocía. Sí, porque en algún momento se estableció o Fast Tracker, porque en algún momento desde Economía, en algunas administraciones anteriores, se fue estableciendo un nombre bastante poco feliz y fatídico que en definitiva recorría Chile y lo que iba haciendo era interviniendo las coremas en ese tiempo y otras instancias apurando y destrabando y en definitiva recorriendo Chile con poco y feliz resultado, porque en definitiva, por ejemplo, la planta de celulosa de Valdivia, la mítica planta de celulosa, se puso la primera piedra antes de que estuvieran los permisos. Y a ese nivel llegamos de paroxismo. Entonces, dos preguntas, ministro, porque la historia, los proyectos no son siempre inocuos. ¿Cuál es el criterio para establecer grandes proyectos? ¿Es un número de inversión, de monto de inversión? Primero. Segundo, ¿dónde está el límite de no terminar en gestores del propio proyecto? Porque si yo tengo un proyecto de 90 millones y tiene una sustentabilidad verde, y un proyecto, no sé, amigable, y tengo un proyecto de 150 millones, que es muy destructivo, muy intensivo en materia ambiental, destructivo, pero estoy sobre la norma, es contraproducente que solo se utilice el elemento cuántico de la inversión, porque perfectamente yo podría decir que en definitiva le estamos subsidiando a estos grandes proyectos. Yo entiendo que es lo que mueve la economía y lo que debe ser seguramente el mandato que usted tiene, es decir, empujemos estos proyectos que son los que mueven la economía.
pero yo espero en un gobierno ecológico, un gobierno progresista, un gobierno que tiene un conjunto de otros elementos, incorporemos variables también que pueden ser proyectos menores, pero altamente socialmente comprometidos, con integración de las comunidades locales, ¿me entiendes? Porque si no, en definitiva, es una oficina de lobby para las grandes empresas. Y que eso, yo al menos en mi gobierno, no me gustaría que eso ocurriera en este gobierno, porque es lo mismo que me decía Piñera, o es lo mismo que señalaba Frey, o lo que señalaban, ¿me entiendes? No, creo que no es bueno el número, solo el número. Porque si no, insisto, reitero, terminamos haciéndole un subsidio estatal a las grandes empresas, a las grandes inversiones. Y yo me puedo caer por 10 millones de dólares y mi proyecto tiene otros elementos. Entonces, si ahí, por eso no me gusta a mí tanto el concepto de grandes proyectos, porque realmente esos proyectos, si bien son intensivos en inversión, pues no siempre son intensivos en mano de obra y son generalmente inversamente proporcionales en impacto ambiental. Eso pero entonces, Dame un segundo, Alfonso. Yo tengo que ir a atender a una persona. Bajo de inmediato, te quedas tú presidiendo un perfecto. ratito. Diputada Roja, no soy yo la responsable. No se quiere que sea permanente. No, me han quitado todo nuestro. No. Ministro, entonces, lo que sería bueno que en esta oficina de grandes proyectos, saber qué proyectos son, para que sepamos y que en definitiva no terminen esas empresas o esos proyectos siendo, como podríamos decirlo, beneficiados, subsidiados. ¿Me entiende el concepto? Entiendo los números, usted tiene que mover la economía, no podría hacerse cargo de todos, tienen que focalizarlos, pero yo creo que es importante incorporar algún elemento que no solo sea los 100 millones de dólares, porque pueden ser tremendamente regresivos en materia ambiental y generalmente estos proyectos grandes son más avasalladores en materia ambiental y ahí es donde tienen objeciones y en buena hora los tengan para hacerlo. Solo para señalarle el elemento de las concesiones de la salmonera, que hoy día se están blanqueando la industria salmonera como si fueran la tremenda industria, pero es depredadora absoluta. Entonces, no me gustaría que la oficina de grandes proyectos estemos en definitiva subsidiando a la salmonera sin que ellos cumplan estándares ambientales. Eso como primera pregunta, ministro. Oficina de grandes, ¿quiénes son las empresas que están ahí? Transparentar el lobby, quiénes son, para saber a quiénes estamos empujando o colaborando. Y en segundo lugar, ¿cuál es la, el ámbito de competencia? Y por eso hago mi referencia a esta caravana de la muerte o fast tracker, que era de una situación de una ilegalidad absolutamente, era simplemente por la autoridad política de mando, que se recorría Chile apurando los proyectos, muchas veces saltándose o estando al límite de normas. Hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados el 2007-2008, en que incluso lo establecimos con nombre y apellido Empresa Colbún, Proyecto San Pedro de Valdivia. Logramos establecer que la Corema había hecho vulneraciones y está informe aprobado por la Comisión de Investigadora del Senado. Entonces, nombres de las instituciones, la posibilidad de incorporar variables que no solo sean cuánticas, sino que sean ambientales o de impacto de mano de obra u otros elementos que ustedes puedan hacer. Y por último, ¿qué traducción tiene esto en las regiones? Se centralizan, hay un proyecto focalizado en el norte o en el sur austral, o no sé, proyectos eólicos, si es por materia, eso, ministro. Ya, hartas preguntas, presidente, pero todas pertinentes, así que las voy a ir contestando, ojalá de la forma más exhaustiva posible. A ver, yo creo que es importante primero tener una idea de qué es lo que nosotros hacemos en el marco de una institucionalidad que nosotros no definimos, ¿ah? Y qué queremos hacer en la nueva institucionalidad. Y voy a contestar las dos cosas. En el diseño actual, la Oficina de Grandes Proyectos, como comenté antes, tiene como principal eh, criterio cuantitativo para determinar su acción en que sean proyectos de más de 100 millones de dólares. Esto es bien simple como opera. Cuando entra un proyecto al sistema de evaluación ambiental, hay algunos que uno los puede ver antes, pero básicamente cuando un proyecto entra al sistema de evaluación ambiental, que es algo fácil de ver, la Oficina de Grandes Proyectos lo pone en su radar, ¿ya? Dependiendo de ese monto que involucra, ¿ya?
contestando inmediatamente su pregunta, esto tiene, desde el punto de vista de su intervención, algo positivo y algo negativo. Lo positivo es que es algo muy objetivo. ¿Ya? De hecho, es una de las cosas que hasta donde yo entiendo ha exigido en otras circunstancias la Contraloría respecto a este tipo de instituciones. ¿Ya? La parte negativa, de acuerdo a su intervención, es que no tiene como elemento objetivo otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, la cantidad de empleo que promueve, ¿ya? O el impacto ambiental. Lo segundo que señalaría es que, por supuesto, hay dos fuentes de información que pueden ser interesantes para el análisis que ustedes puedan querer hacer. Uno es que quien dirige la oficina es sujeto de lobby. ¿Ya? Por lo tanto, todas sus reuniones están registradas de esa manera. Entonces, esa información, por supuesto, la podemos mandar. Está por transparencia, pero la podemos mandar y ustedes ahí pueden ver todas las reuniones que tuvo, que son reuniones que van a tener principalmente este sentido. En muchas de ellas yo participo también, eso también está registrado. Y hay otra información que es interesante, y es que nosotros les podemos además mandar el listado de todos los proyectos de inversión sobre 100 millones de dólares. ¿Ah? Que es el listado, porque a veces puede haber empresas que no nos piden reunión por lobby, que no están interesados en que este equipo los apoye, pero igual el equipo lo sigue. Igual el equipo sigue porque es parte de su tarea hacer esa labor. Este equipo no puede ni debe intervenir en los proyectos en un sentido sustantivo. ¿Qué significa eso? Que no puede, por ejemplo, intervenir en el criterio de aprobación o no de un proyecto. Porque las instituciones que toman esas decisiones, ya sea el Servicio de Evaluación Ambiental o los servicios sectoriales, son los que tienen el mandato de tomar esa decisión. ¿Cuál es el tipo de cosas que hace? ¿Ah? Déjenme dar algún ejemplo, ¿ah? De algo que yo, a mi juicio, ha sido bien exitoso. Si ustedes ven concesiones marítimas, por ejemplo, ¿ah? Eh, antes de que nosotros llegáramos al gobierno, más o menos, números gruesos, se recibían unas 600 concesiones marítimas al año, y de esas 600, más o menos el 80%, o sea, si en un año se recibían 600, en un año se resolvía más o menos el 80% de eso, es decir, un poco menos de 500, 480. ¿Ya? Eso significaba que estaba aumentando todos los años el stock de concesiones marítimas. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha hecho este equipo? Una cosa que no comenté antes, este equipo ha trabajado con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, ha mandado gente en comisión de servicio, que la contrata la gente de Subsecretaría de Fuerzas Armadas, pero con financiamiento nuestro, para reforzar los equipos y poder sacar las cosas a tiempo. ¿Ya? Pero quien tiene la decisión y quien tiene que finalmente ver si se aprueba o no se aprueba es la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. ¿Ya? Así es como esto funciona. ¿Ya? Ahora, voy ahora a las cosas que nosotros... Ministro, solo como interrupción Sí. para tomar acuerdo. Usted nos va a enviar el listado de los 50, 80, 100 proyectos que objetivamente calzan. Por supuesto. Y lo que sería importante que nos enviara también, para no solicitarlo nosotros, las reuniones de lobby sostenidas con el cargo de don Nicolás es Jefe de división. jefe de división que se hayan solicitado. Sí. Y a propósito de concesiones marítimas, permítame también pedirle aquellas que están dentro de áreas protegidas, de parques nacionales. Por supuesto. Perdón, Sí. porque ahí hay un compromiso del presidente, en el programa del presidente, Sí. y compromisos hechos en Punta Arenas, principalmente en Aysén, es que en el periodo del presidente las concesiones van a estar fuera, van a abandonar las áreas protegidas. Entonces, sí, hay algún variable también. Y lo digo esto, ministro, porque usted dice que efectivamente no se puede intervenir en aspectos sustantivos, pero yo le pido ahí, por favor, por la experiencia de haber visto otras situaciones, que a veces los funcionarios se sobreempoderan y fuerzan un poquito situaciones. Hay testimonios diversos de que la voluntad es sacar el proyecto y eso tiene que ser dentro de la legalidad y con igualdad ante la ley, con toda la supuesto. situación. Pedir eso, ministro, Sí, que por creo supuesto. que Ahora, es importante. eso último que usted Lo de solicita, las presidente, nosotros nos podemos hacer cargo, pero es una información que No. tiene la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Lo digo ustedes en tanto cuanto Lo- lo trabajan por concesiones, No, por pero esa línea. lo último, el tema de si hay concesiones marítimas que están solicitadas en algún área protegida, nosotros podemos gestionar esa información, pero es una información que vamos a solicitar a Fuerzas Armadas. Por favor. Ahora, comentario muy breve, pero el gobierno se ha hecho cargo de ese compromiso, lo que pasa es que no nos fue bien legislativamente porque nosotros tratamos en la ley SFAP justamente de promover que hubiera una limitación más clara en áreas protegidas, ¿eh? Y perdimos esa votación. Eso es de constancia pública, algo que promovió la ministra de Medio Ambiente. Eh,
Ahora, lo último respecto a cómo nos gustaría a nosotros que cambie esto en el tiempo. ¿Eh? Yo diría que hay dos cambios bien importantes a propósito de algo que usted decía, presidente, y que yo lo comparto. Y es que, primero, eh, en parte, todos los gobiernos siempre han tenido que hacer este tipo de estrategias de gestión, porque las autorizaciones, sobre todo la parte de autorizaciones sectoriales, que es la parte que a mí me ha tocado ver más como ministro de Economía, eh, tiene falta de diseño, es algo que no funciona bien, ¿ya? Que se demora más de lo que se debiera demorar. Eh, pero eso es algo que nosotros buscamos revertir en nuestro proyecto de ley. Entonces, mucha gente nos ha dicho a veces, ustedes no debieran hacer un proyecto de ley. Y nosotros decimos que una de las razones por las que queremos hacer un proyecto de ley es porque tú puedes hacer una oficina de grandes proyectos para los grandes proyectos, pero si hay una persona que quiere expandir su restaurante, ¿eh? Y se demora una cantidad excesiva de tiempo en poder obtener todas las autorizaciones, lo que necesita esa persona es que el sistema funcione bien. ¿Eh? Por tanto, cambiar el sistema en términos generales y hacerlo más eficiente manteniendo la calidad regulatoria es también un tema más democrático, de igualdad ante la ley, que creemos que es relevante. Y lo segundo es que en nuestro proyecto de ley hay una definición respecto a proyectos que van a ser priorizados, proyectos de inversión que van a ser priorizados, y allí sí se incluyen consideraciones ecológicas, por ejemplo, sí se incluyen consideraciones de cantidad de empleo. Entonces, en el proyecto de ley que nosotros estamos planteando, creemos que los proyectos a los que se les debe dar prioridad en términos de el ritmo con el que avanzan en las autorizaciones, deben ser proyectos que reconozcan una diversidad de criterios que van más allá del monto de inversión. Así que compartimos esa postura. Vuelvo a la presentación, presidente. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, comentarles algunas de las cosas que vamos a hacer. ¿Eh? Esto, la primera línea, algo que ya les comentaba, ¿no es cierto? Que hace, de hecho, esta oficina, esta división. Entonces, se espera alcanzar la integración de 197 trámites en esta plataforma. ¿Eh? Actualmente estamos en 151 y como les comenté a inicio del gobierno estábamos en torno a 20. A noviembre se ejecutará la totalidad del convenio de IFOP. Los convenios de IFOP son muy importantes porque son los que determinan tener la información científica para efectos de las decisiones de cuota global, por ejemplo. En noviembre se realizará la Semana de la Pyme y Cooperativas, el premio Inspiratec, además. Durante el segundo semestre se transferirá el monto del INE de esa encuesta que está en su ronda 8, encuesta de empresa, de emprendimiento. Fomento del sector cooperativo, que es la parte que hace DAES del fomento cooperativo. Esperamos alcanzar las 2.100 personas capacitadas. Durante nuestro gobierno, dicho sea de paso, ha aumentado de forma relativamente importante las cooperativas, vamos como un 10-12% por año. A nosotros nos gustaría más, pero algo hemos logrado mover la aguja en materia de cooperativas. Y también empresa en un día es algo que ha sido exitoso de administraciones anteriores, nosotros lo hemos reforzado. En la actualidad, más o menos el 90% de las empresas que se crean en Chile se crean por empresas en un día. Y para que se hagan una idea del orden de magnitud, se crean en torno a las 15.000 empresas al mes. ¿Eh? Por lo tanto, es un flujo bien importante. La siguiente, por favor. Presidente. Diputado. ¿Tenemos el dato de esas empresas que se crean? ¿Cuántas tienen movimiento efectivamente? No, en el- nosotros no nos tenemos directamente, pero por supuesto que es un dato que existe porque para ello hay que pedir información de impuesto interno. Si usted por movimiento se refiere a ventas, esa información la tiene impuesto interno. ¿Ya? Es bien variado porque va cambiando en el tiempo, pero digamos, si uno ve la totalidad de empresas en Chile, hay menos de 1 millón que realmente tienen movimiento. Y en cambio es más de 1 millón las que están No, inscritas. el nivel de crecimiento debe ser mucho más. Bueno, sí. Entonces terminé efectivamente el primer programa de la subsecretaría. Ahora me voy a referir al segundo programa, que es el FIC. Estos fondos que bueno, se crearon hace un tiempo para justamente promover la innovación. Entonces, en términos agregados, estos fondos tienen un 30% de ejecución. Ahora, estos fondos hay una parte que la ve directamente el ministerio y hay otra parte que el ministerio se la traspasa a Corfo. Si uno saca la parte que se le traspasa a Corfo, ese número sube a 74%. ¿Ya? Pero bueno, la parte de Corfo también va bien encaminada a lograr su ejecución. ¿Ya?
La ejecución de este programa se debe principalmente, el que no tengamos algo más cercano al 46%, que es el monto general de ejecución que lleva la partida 7 del Ministerio de Economía, se debe a que las transferencias de mayor monto están programadas para el segundo semestre, ya que la forma en que funciona esto, como les comentaba antes, es que los concursos se abren el primer semestre, son concursos que toman 2, 3 meses y se ejecutan el segundo semestre. ¿Eh? Y esa es básicamente la razón principal. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí están, bueno, algunos de los programas que se van a financiar y también la planificación para lo que queda de este semestre. Entonces, en agosto se espera tener una ejecución del 49%, en septiembre 60%, octubre 74%, noviembre 94%, diciembre 100%. ¿Por qué se sabe esos números con precisión? Porque muchos de estos gastos están comprometidos. Por lo tanto, se sabe de manera bastante clara cuál es el cronograma en que se van a, por ejemplo, resolver esas adjudicaciones. Aquí algunos ejemplos, no los voy a cubrir todos, pero acá está la gerencia de startup, la gerencia de emprendimiento. Algo novedoso, por eso me gustaría enfatizarlo, más allá de que no es tan sustantivo en términos de financiamiento, es el INAC. El INAC, el Instituto de Asociatividad y Cooperativismo, que lo creamos como un comité Corfo durante este año. Este es un compromiso del presidente Boric, que esto es lamentable que no lo escuche la presidenta porque ella está en el comité de los parlamentarios pro cooperativas. Pero lo que hace INAC es que es una institución que lo que busca es promover la creación de cooperativas y articular a todo el sector público en esa dirección. En la actualidad nosotros tenemos una división que se dedica a eso, que es el DAES, pero esa división tiene como rol principal la fiscalización de las cooperativas y de las asociaciones gremiales, que por supuesto es algo muy importante, es parte del cumplimiento de la ley, pero no hay ningún espacio que tenga como vocación principal la promoción y creación de cooperativas. Y eso es lo que hace INAC, que está ubicado en Corfo, porque es un comité Corfo, pero insisto, esto es un compromiso presidencial. Y una de las gracias que tiene INAC es que el directorio de INAC es mitad sector público y mitad gremios de cooperativas, las confederaciones de cooperativas, justamente para darle a esto una continuidad en el tiempo. Entonces, le gasto un poquito más de tiempo en contarle un programa que no tiene tanta relevancia en términos de los montos, pero que ha sido bien importante para nosotros en materia programática. La siguiente, por favor. Ahora me voy sí, por supuesto, presidente. En el proyecto, en el Fondo de Innovación para el FIC, pregunta, en las regiones nosotros vemos que hay también un FIC regional. ¿Cómo dialogan? Nosotros hemos hecho en la Comisión de Ciencia, Tecnología, en la Comisión de Futuro, que nos relacionamos con el Ministerio de Ciencia, varias observaciones desde el punto de vista que hay duplicidad de fondos. Lo que tú postulas un proyecto acá, lo replicas con acá. Entonces no hay un diálogo. Pregunta, ¿cómo se coordina el FIC, el programa que ustedes tienen, con las regiones? Para efecto de decir, mire, en el Maule estamos apoyando, no sé, sustentabilidad hídrica y tal o cual cosa, y que no tengas la misma duplicidad en fondos regionales, toda vez que yo creo que es un mal o un elemento que hemos tratado de ver en varias carteras, de decir cómo existe la interoperatividad. Hoy día los proyectos son los mismos para que, para que en definitiva no ocurran. Segundo, estamos nosotros llevando adelante un proyecto de integridad para que en definitiva aspectos de papitos corazones no operen. Tenemos hoy día en la sala un proyecto de que usted sabe que este año se le otorgaron becas Chile a papitos corazón, personas que están en el listado, y tuvimos que hacer un proyecto de ley para quienes son postulantes y adjudicatarios de becas Chile. Se vota hoy día en la sala, lo trabajamos con la ministra, lo trabajamos con ANIT, situación que no hay interoperatividad. ¿Cómo están ustedes funcionando en esos márgenes para este tipo de postulaciones? Que sé que son varios proyectos en materia de aplicación de la ley. La Universidad de Chile y otras entidades al margen de la ley lo han establecido como elementos éticos de postulación, y también los conflictos de interés. Estamos trabajando con la oficina de Valeria Liubert, la oficina de integridad, a propósito también del conflicto de interés. Y le hago principalmente con esto. O sea, primero la interoperatividad entre FIC regionales y FIC nacionales, y cómo están operando estos otros dos elementos que creo que son importantes.
un registro señero que se llevó adelante en el gobierno de poder establecer un estándar para una serie de prohibiciones en materia de la postulación y por otro, las declaraciones de intereses y patrimonio muchas veces para estas personas. Lo digo porque hemos encontrado casos brutales de gente que, por ejemplo, que debe becas presidente de la República, quedan en un registro, pero postulan en Aicena, un FIC, y son adjudicatarios sin problema. Ese elemento, cómo está operando eso? Y lo último, ministro, también como en general, a nosotros en el informe que nos hace la Oficina Parlamentaria de Presupuesto del Senado, nos señalaba que hay dos elementos de etiquetado de gastos que se llama un poco para este año, que es lo que informa el presupuesto, que es cambio climático e igualdad de género. Son dos de esos elementos que son transversales, que cruzan el proyecto más misceláneo o más estructural. Le pediría que en alguno de estos programas nos señalara dónde está esa variable. Cobra relevancia respecto a los proyectos de grandes empresas, que el cambio, la sostenibilidad sea un elemento, no solo los 100 millones, y también en igualdad de género creo que cabe de cajón la situación de Papito Corazón, que es una situación de brutal inequidad y que también hemos tratado de pelearlo para no tener que ir en cada ley poner prohibición, sino que más bien la ley de Papito Corazón aplique en la mayor cantidad y tú no entres por o sea, no se repita lo de Becas Chile, que se le otorgaron becas a deudores en nómina de deuda. Eso, y si eso en el etiquetado de gasto, ¿cómo podemos ir viéndolo en, en los distintos programas? Saludar al senador Kuchen. Bienvenido. Ya, voy por sus preguntas, presidente, que son en diversos temas relevantes. A ver, primero, eh, el FICR, ¿no es cierto?, es parte del presupuesto que tiene los gobiernos regionales. ¿Eh? Presupuesto que, dicho sea de paso, se ha reforzado a propósito del royalty, ¿no? Y con un componente que debiera ser importante tanto en materia productiva como en materia científica. Eh, yo diría que voy a hacer un comentario más general y luego algo más específico a su pregunta. Como los gobiernos regionales son de reciente creación, yo diría que todavía estamos en un proceso en el que cada espacio, el gobierno regional y el gobierno central, han ido encontrando cuál es su rol y cuál es su complementariedad en las materias productivas. ¿Ya? Esto se expresa en que muchas veces, en muchos programas, hay una parte que la financia, por ejemplo, el gobierno regional y hay otra parte que la financia el gobierno central y trabajamos juntos en esa materia. Eso ocurre mucho. ¿Cómo tener espacios que impliquen una mayor coordinación y que esto sea coherente? Aquí es donde nosotros hemos hecho una innovación como gobierno, apoyándonos en lo que había hecho la segunda administración de la presidenta Bachelet, en que se habían creado los comités de desarrollo productivo regional. Al inicio de nuestro gobierno existían tres de los ríos, de hecho, Biobío y Antofagasta. Y nuestro compromiso que estamos cumpliendo, que por supuesto vamos a cumplir, es que terminemos con las 16 regiones con ese comité de desarrollo productivo regional. Ese espacio donde participa el gobierno central, pero de manera minoritaria, donde participa el gobierno regional que lidera, de hecho, políticamente, pero también está el sector privado en las regiones, universidades, en fin, es el espacio que nosotros creemos tiene que ir dominando estas definiciones más estratégicas en la región y haciendo que los distintos programas dialoguen. ¿Lo hemos logrado esto a manera cabal? No, están recién partiendo estos programas, pero creemos nosotros que vamos bien encaminados en el sentido de darle más coherencia a la implementación de los programas de fomento productivo. ¿Ya? Entonces, en respuesta, estas cosas dialogan, algunas veces bien, otras veces no tan bien, pero creemos que nosotros hemos hecho un avance institucional basándonos en la experiencia previa de cómo tener un mejor diálogo entre lo regional y lo nacional, donde en ese caso lo nacional participa, pero no lidera. ¿Ah? Porque es importante que igual el gobierno nacional esté allí, ¿ah? Y pueda dar su opinión. Y además hay un rol articulador de Corfo en esto y Cercotec, porque esas instituciones, claro, las definiciones de política, las definiciones de fomento, el diseño de los instrumentos de fomento quedan en región, pero los ejecutores siguen siendo estas instituciones a nivel nacional, que dan también una garantía de consistencia. Respecto a su segunda pregunta, por su intermedio, Presidenta, eh, de acuerdo a lo que me dice mi equipo, yo esto no lo sabía y me parece una excelente noticia, nuestros programas están, de acuerdo a la ley, imposibilitados de acceder, de los programas de fomento. Me refiero a las personas que están
que tienen alguna deuda en pensión alimenticia. Está en todas nuestras bases, está incluido el que quienes estén en el registro de deudores no pueden acceder a este Es una reglamentación interna de... Sí, a propósito de la ley, nosotros lo incluimos en nuestro sector. Así que nuestro ministerio, como ocurre en todos los ministerios, ha hecho algo que, a mi juicio, senador, por su intermedio, presidenta, que ha hecho algo bien importante, y es que tenemos personas dentro de los ministerios que están encargadas de esta agenda, que se coordinan con el Ministerio de la Mujer, y que abogan porque esta agenda esté en todas nuestras perspectivas. O sea, cuando, no sé, cuando nosotros mandamos un informe estadístico de temas de pesca, el tema de género está presente en el informe porque hay alguien que está revisando eso y que además se coordina con otras personas en otros ministerios que están haciendo lo mismo. Yo creo que eso ha sido ha sido una forma muy práctica, concreta, de que una agenda, porque muchas veces uno dice, esta agenda va a ser transversal, pero eso resulta en nada. Pero si uno tiene personas que están en cada uno de los lugares que se articulan de esa manera, finalmente esa agenda transversal resulta en algo. Así que eso, yo no tenía el antecedente, así que agradezco la pregunta y creo que está. Voy ahí ahora, que era su última pregunta. En materia ambiental, si uno tuviera que decir cuán presente está lo ambiental en nuestras estrategias de fomento, nosotros le podríamos mandar más antecedentes de esto, pero yo diría que absolutamente presente. Todos los programas que está haciendo Corfo, el que usted vea, senador, están marcados por el tema ambiental y por la necesidad de transitar hacia una economía carbono neutral. Y esto tiene expresiones más concretas, innovaciones institucionales que hemos hecho. Nosotros, todo este programa que estábamos discutiendo recién, el programa que vamos a discutir ahora, que es Desarrollo Productivo Sostenible, es un programa que creó nuestra investigación, nuestra administración. Es un programa presupuestario que agrupa distintos ministerios. Ahí está el Ministerio de Minería, Ciencia, Medio Ambiente, Hacienda, Energía, el Ministerio de Economía los lidera. Y este programa justamente lo que hizo fue decir, miren, no vamos a repartir la plata para cada uno de los ministerios y después decirles cómo cada uno los gasta, sino que vamos a concordar una estrategia de gasto interministerial y después vamos a distribuir la plata de acuerdo a sus objetivos. ¿Y cuáles fueron los 3 objetivos que se puso este equipo? Descarbonización justa, resiliencia al cambio climático y diversificación productiva. Por lo tanto, todo lo nuevo que ha hecho nuestra administración, a propósito de eso, en el presupuesto del año 2023, el presupuesto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación se aumentó más de un 10% respecto a la cifra histórica. Y todo ese nuevo gasto está orientado a estos 3 desafíos, donde, insisto, lo medioambiental está muy marcado. Entonces, yo diría, primero un comentario más cualitativo. Cuando a mí me toca ver las distintas cosas que estamos haciendo, en fin, lo ambiental está muy presente en todo. Pero además, lo nuevo que nosotros hemos creado tiene este criterio ambiental de los objetivos que además son leyes. La Ley Marco de Cambio Climático nos obliga al Estado chileno a cumplir con todo lo que sea necesario para avanzar hacia la carbono neutralidad de aquí al 2050, y en buena hora es una ley que partió de la administración anterior y nos tocó a nosotros terminar de concretar esa ley, de aprobarla en el Parlamento. Así que, pero por supuesto, senador, si usted tiene interés de profundizar en esto, algo que nosotros podemos comprometer es que, por ejemplo, le podemos mandar la información del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible y le podemos mostrar cómo ha sido la asignación de gasto por cada uno de estos 3 objetivos. Descarbonización justa, resiliencia al cambio climático y diversificación productiva. Y ahí y también tal vez lo que podemos hacer, que esto yo incluso se los pido yo mismo a mi equipo, mandarle a ustedes ejemplos de qué es esto. O sea, en qué se gasta, qué significa que un programa tenga una dimensión ambiental, o sea, que esté abordando la descarbonización. ¿Qué significa eso en términos concretos? Para que ustedes puedan ver de forma más aterrizada el tipo de gastos que se involucran. Bueno, entonces me toca, creo que es lo último que me toca a mí, que es el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, justamente lo que le comentaba en la respuesta que le daba al senador. Recuerden que es la parte de Desarrollo Productivo Sostenible que está en el Ministerio de Economía, es decir, todo lo que está relacionado a este programa presupuestario que no lo ejecuta Corfo, sino que todo el resto de los ministerios o instituciones involucradas, en particular ANID, es la que por lejos recibe más recursos junto con Corfo. Acá, como les comentaba con anterioridad, claro, es cierto que tenemos una ejecución del 18%, pero el porcentaje de presupuesto comprometido corresponde al 99%. ¿Qué significa eso? Comprometido, que es la siguiente, de hecho. Comprometido significa que ya está el concurso. Esa le falta porque la agregué ahora. Encontré que ese gráfico no era
no se veía tan bien, así que dije, por favor, pongan el otro gráfico también. Y entonces en este otro gráfico se ve que todos estos concursos están lanzados en el fondo. ¿Eh? Y aquí lo que falta es que esos concursos se asignen. ¿No? Eso es comprometido. Sí. Sí. Comprometido, sí. El anterior le he ejecutado, que es el 18%. ¿Eh? ¿Darles alguna idea en la siguiente diapositiva, creo que? Sí. ¿Cuándo podrían mandar la información de los ejecutados reales? Porque eso es lo comprometido. Sí. No, lo ejecutado del anterior. Sí. ¿Pero qué va a pasar con lo comprometido? Ah, por supuesto. Yo, de hecho, aquí tengo sí, acá tengo ese dato, senadora, pero se lo podemos mandar después con más detalle, presidenta. En agosto va a haber un 33% ejecutado, en septiembre un 56%, en octubre, en septiembre un 56%, en octubre un 74%, ¿eh? Y en noviembre un 98%, y en diciembre 100%. Esto es lo que está comprometido, porque como es... Sí. Esto es lo ejecutado, claro. Es que lo que pasa es que es un poco más preciso de solo una voluntad nuestra, sino que cuando, por ejemplo, dice octubre 74, significa que los concursos van a cerrar en ese momento y por lo tanto va a estar el resultado y va a tener que adjudicarse esa plata. Por lo tanto, podemos decir con bastante certeza cuándo eso debería ocurrir. Por supuesto, el Estado gastó plata en contratar a Isabel Amor y finalmente no la contrataron. Entonces, a mí eso no dice nada. Eso me explica. por supuesto, estamos haciendo esto, presidenta, de la forma más transparente posible. Entonces, yo le digo estos datos y ustedes después pueden ir verificando con la información que nosotros les mandemos si esos datos se van cumpliendo o no. Podemos comprometernos a eso. Por supuesto. Por supuesto. Sí, muy breve, pero la situación que usted menciona tampoco era posible de prever, como si la ministra de la Mujer hubiese venido, no lo podría haber dicho en la discusión presupuestaria. Entonces, solo digo que el ejemplo tampoco es al lugar. Estoy diciendo que una cosa es lo que se compromete y otra cosa es lo que termina pasando. Estoy Hubo- completamente de acuerdo, pero hay situaciones que no se pueden prever. No esa por ningún motivo, pero sí se gastó la plata y no se materializó el contrato. No, está bien, se gastó la plata y nadie responde por eso. La preocupación porque las cosas que nosotros tenemos comprometidas realmente se ejecuten, por supuesto que nosotros podemos responder a eso y Para que comprometemos puedan mes a mes Exacto, llegar a a esa la oficina información. acá. Sí, por supuesto. Gracias. Y así le hace el seguimiento a la oficina y nos lo informa a nosotros. Por Gracias, supuesto, ministro. presidenta. Bueno, entonces eso es DPS, me queda la última, que es contar un poco, bueno, qué viene acá. Y esto va también un poco a lo que nos solicitaba el senador con anterioridad. Va a haber, bueno, estos fondos de innovación en ciencia y tecnología. Cuando de hecho uno ve estos programas, una de las cosas que ve es que, en términos gruesos, algo así como 3/4 de estos programas van a pymes. ¿Ah? También para que se hagan una idea. Lo que pasa es que son pymes en general que están bien ligadas al tema de innovación, a transformaciones climáticas que están ocurriendo. Entonces, tiene efectivamente esa particularidad. ¿Ah? Hay algunas cosas que están relacionadas a la Subsecretaría de Minería, a la Subsecretaría de Medio Ambiente. eh, Hay temas de capital humano, programa de absorción tecnológica, programas asociados en Nagiomín, y finalmente la Subsecretaría de Energía, por ejemplo, planes energéticos regionales para Maule, la Araucanía y los lagos, que son bien importantes en cada una de esas regiones. Entonces, eso es un resumen, o sea, digamos, unos bullets no exhaustivos de algunos de los programas que debieran ejecutarse durante este segundo semestre en DPS, en la parte que corresponde a la subsecretaría. Perdón, ministro, Sí. si pudiera explayarse un poquitito más con el tema de los planes energéticos regionales. Sí, voy a decir algo general, que es lo que yo sé, presidenta, y por supuesto General, después le general. puedo dar más información. A ver, una de las cosas que nosotros hemos identificado, que justamente en algunos lugares falta mayor investigación respecto a cuáles son las deficiencias que existen en materia energética a mediano o largo plazo y además cómo eso se relaciona con objetivos ambientales por un lado y también con objetivos productivos. ¿Eh? Déjeme dar un ejemplo que no es de su región que está allí, pero de una región que visité hace poco. Cuando uno conversa en Ñuble, lo visité hace un par de semanas, pero tengo el ejemplo muy fresco, y uno conversa, bueno,
cuáles son las dificultades que se está teniendo en materia de inversión en esa región. La dificultad de la energía es un tema serio, y por lo tanto hay que hacer planificación a largo plazo que también piense en lo productivo. Ese es el tipo de cosas que hacen estas investigaciones. El tema específico yo no lo conozco, entre otras cosas, porque esto se ejecuta en el Ministerio de Energía. Nosotros lo que hacemos como Ministerio de Economía es que tenemos este rol en el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible de coordinar todo el proceso, verificar que las platas se gasten de acuerdo a los objetivos, que aquí los objetivos son ambientales y de diversificación productiva, y que se gasten bien esos recursos. Ese es nuestro rol como economía, pero no es que yo revise todos los temas. Pero por supuesto también podemos mandar algún detalle de esos programas Por favor. y también mandar esa investigación una vez que esas consultorías, esos informes que se van a hacer, mandarlo una vez que estén desarrollados. Te lo agradezco respecto de todas las regiones porque supongo que le interesará al senador Puch los lagos. Diputado Donoso. Gracias, presidenta. Por su intermedio, ministro, me cuesta entender bien esta coordinación que hace, porque energía está bien compartimentado en sus funciones. ¿Ah? La Comisión Nacional de Energía debe informar dónde tiene las deficiencias. De hecho, nos dice que el Ñuble le falta X, en el Maule le falta X, y el coordinador eléctrico es quien debe licitar. Ahí claramente tenemos un problema, hay un descalce en esas licitaciones y eso está frenando efectivamente el desarrollo económico, al menos de lo que yo conozco, ambas regiones. Eh, pero entonces, ¿qué hace este oficina? Estamos viendo qué pasa, cómo avanzamos, qué proyecto de ley nos falta, porque por el momento estamos en un dejar hacer de la institución eléctrica que tiene parados un montón de proyectos de inversión. Aquí hay líneas eléctricas que no se construyeron y tenemos una central eléctrica que está en condiciones de operar, pero sin capacidad de abastecer. ¿Ah? Tenemos a la mitad de Talca sin posibilidad de hacer ninguna inversión industrial que requiere energía porque no tiene conexión eléctrica. O sea, un restaurante un poquito más grande le van a pedir una boleta de 1.200 millones de pesos para construir la red eléctrica que falta. Entonces, me gustaría saber qué función cumple esto, porque o estamos duplicando la pega, o no nos estamos enterando de que ahí hay un problema grave que nos debiera haber notificado energía hace rato, porque estas son licitaciones que se cayeron, son obras que no se construyeron por distintos motivos, entre ellos medioambientales. En esa misma línea, Presidenta, la Subsecretaría de Energía, en la publicación ahí en la Subsecretaría dice finalización y entrega de los planes energéticos regionales para el Maule, la Araucanía y los lagos y de las actividades comprometidas. ¿Por qué estas tres regiones? ¿Hay un programa piloto ahí? ¿Son las que se están llevando? ¿Qué es lo que ocurre con las otras regiones? Obviamente preguntaría a propósito de la región de los ríos, ¿por qué se plantea estos planes energéticos regionales? ¿En qué consisten? ¿Qué se está, qué se está haciendo, ministro? Lo digo y si se puede relacionar, ministro, que estamos con no es lo mismo que el diputado, pero se ha generado un lío bastante grande a propósito no es su cartera, pero paralela, a propósito de la prohibición del uso de la leña, que permanentemente nosotros oscilamos entre la prohibición, una visión santiaguina, digamos, en el sur, aquí está el senador, escuche operar sin leña en el mundo popular es imposible, es una transición mucho más larga. Entonces, generalmente estamos con estos ruidos, que a veces uno sabe si es por energía, si es por medio ambiente. Precisar un poco más esto y por qué aparecen solo estas tres regiones. Presidenta, por su intermedio. A ver, primero, recordar un poquitito cuál es el sentido del programa presupuestario DPS, que es el paraguas en el que está esto. Este es un programa que lo que busca es aumentar el gasto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Es decir, llamémosle en términos muy, muy generales, conocimiento a todo eso, que nos permita, en algunos casos, tomar mejores decisiones de política pública y en el caso de la empresa, les permita transitar hacia tecnologías más limpias y ayudarlas a hacer este tránsito hacia una economía verde. Ese es el sentido de este programa. El grueso de este programa es a la empresa, es apoyar a la empresa en esa transición. Pero hay unas partes de este programa que son como lo que estamos viendo acá de energía. Es decir, en este caso en particular, la creación de unos informes, que es generación de conocimiento para un mejor
para un mejor diseño de política pública. ¿Quiénes vayan a tomar esto? Bueno, dependerá del caso, dependerá de lo que diga el informe, pero ese es el sentido de estos informes que se están creando. ¿Cómo se elige esas regiones? Yo eso, por supuesto, puedo solicitarle al Ministerio de Energía que mande la información a esa pregunta, que es una pregunta muy pertinente, pero yo la desconozco porque en el fondo es el Ministerio de Energía el que decidió en qué regiones iba a hacer esta solicitud de los informes. No conozco la respuesta a esa pregunta, senador. Ese colega que oficiemos al ministerio y nos explique por qué esas regiones de energía, sí, para eso. La razón Y de por qué esas 3 regiones. te re- Sí. Ok, senador, pero diputado Donoso. No, el informe lo que pasa es que el informe lo que hace es que probablemente se mete en profundidad para ver cuál debe ser ese diseño estratégico de largo plazo energético que permita hacer el desarrollo que estas distintas regiones busquen impulsar. A mí lo que me interesa desde el punto de vista del Ministerio de Economía, es que tengamos una buena estrategia energética que permita, por ejemplo, el desarrollo industrial de las regiones. Pero también hay otros intereses tanto más importantes como ese, por ejemplo, el acceso a buenos precios y de buena manera de la población a la energía. Hay distintos objetivos. El sentido de estos informes es justamente que exista esa visión de largo plazo y me imagino, aquí esto ya es más una hipótesis porque yo no veo esta política directamente, que será complementario a los análisis de las instituciones que usted señalaba, diputado. Me imagino que habrá alguna complementariedad, no creo que sea simplemente repetir lo que hace la otra institución. Pero para que ustedes mismos puedan verificar si aquello es cierto o no, nosotros nos comprometemos a mandarle esos informes una vez que esto se evacúe. Ok. ¿Cómo seguimos? He terminado, entonces ahora viene CERNAC y dejo, yo por supuesto voy a... Teníamos, gracias, ministro, antes de que llegara el resto de los colegas, con la Camila estábamos viendo si manteníamos el mismo orden del listado que tenemos o privilegiamos un orden distinto. Todos los colegas lo tienen ahí en su escritorio. No, sí, Yo tendería a pensar que el grueso de la gente está fuera. Está fuera, Entonces, sí. si ustedes quieren hacer un orden distinto, por supuesto estamos abiertos a eso. porque el 1 y el 2, están ok, Ministerio de Secretaría, y tenemos que ir viendo el resto. Entonces, yo no sé si hay alguno, tal como ayer, ¿se acuerdan que vimos algunos que preocupaban más? Nos saltamos este orden y nos enfocamos en los que están aquí, con alguna preferencia, o yo tenía marcado el INE. ¿Les parece que partamos por el INE? En vez de... No, que se quede escuchando. Nosotros tenemos que ir al quórum y volvemos. Si les parece, se queda la diputada que siempre llega conmigo presidiendo este ratito. Vamos al quórum y parten por CERNAC. ¿Les parece? ¿Ya? Director, para que se pueda, para que se pueda sentar. Pero un ratito nomás, Camila, no te entusiasmes. Aunque defiendas a la ministra. Que mi tema no es con ella, es con la directora. Vamos a dar quórum y volvemos. Recording stopped. Ya. Director, comencemos. Vamos a ver CERNAC. Buenas tardes, presidenta, señor diputado. Recording in progress. A ver, nuestra ejecución presupuestaria general al 31 de julio alcanza un 56%, un 2% más que el año 2023. Fundamentalmente, la mayor ejecución la tenemos en el subtítulo 21, gastos en personal, en un 57%. Y la menor ejecución es el subtítulo 24, que tiene un porcentaje de 4%. No obstante aquello, esto tiene una explicación que tiene que ver fundamentalmente con transferencias que tenemos comprometidas con las corporaciones de asistencia judicial, que al 31 de julio no se habían ejecutado, pero ya están ejecutadas, y el porcentaje mayor tiene que ver con los llamados a concurso por proyectos de iniciativas de fondos concursables de las asociaciones de consumidores, que a diferencia de años anteriores, lo que estamos haciendo es entregar a las asociaciones de consumidores
no la totalidad de los fondos comprometidos en los respectivos proyectos, sino que se entregan de acuerdo a cuotas correspondientes a etapas de avance de los distintos proyectos. Y eso se va a ejecutar completamente durante el segundo semestre de este año porque el concurso ya está asignado y se están entregando las primeras cuotas. Sin embargo, el porcentaje general de ejecución conforme al gasto bruto es del 56%. Además, tenemos información complementaria. No sé si tiene alguna duda en particular. Sí, diputado Donoso. Es que fue bastante rápido, pero tenemos el subtítulo 24, que tenemos 28 millones. ¿Ah? Em, Habló de las asociaciones de consumidores. ¿En qué subtítulo está ubicado? Y estas son varias, son 2, son 4, son 10. Corresponden al subtítulo 24. ¿Siguen el 24? Sí, No, no. A ver, de nuevo. Ya, Sí, por su intermedio, Presidenta, señor diputado, y corresponden al subtítulo 24, esas transferencias, y el monto más importante, que son aproximadamente 556 millones de pesos, de esos 761 que están comprometidos, corresponden a el presupuesto destinado a financiar iniciativas del fondo concursable. Ese fondo concursable se hace a través de llamados a concurso que se acaba de realizar un solo concurso durante el año 2024, cuyas asignaciones están hechas a distintas asociaciones de consumidores del país, aproximadamente 15 asociaciones de consumidores, desde las más grandes a las más pequeñas de las distintas regiones del país, y hay la totalidad de los montos comprometidos, pero eso se van a ir ejecutando por cuotas según los avances de los distintos proyectos que tienen distinta naturaleza dependiendo del mismo proyecto. Hay proyectos de información, hay proyectos de educación financiera, hay proyectos que consisten en la elaboración de estudios, etcétera. Y de acuerdo a los propios etapas que los proyectos postulan al concurso, se van liberando los distintos fondos para asegurar la ejecución íntegra de eso. Y eso va a ocurrir durante el segundo semestre del del presente año. Y también respecto al subtítulo 24, la parte restante tiene que ver con transferencias de fondos a particularmente la Corporación de Asistencia Judicial, con ocasión de un reciente convenio que se suscribió con la misma corporación para efectos de apoyar a la misma corporación respecto de asistencia letrada en relación con las problemáticas de consumo. Y eso hay un plan piloto que que está desarrollando en la comuna de Independencia y si bien es cierto, el 31 de julio no se habían transferido los fondos respectivos, ya durante el mes de agosto eso ya ocurrió. Por lo tanto, el porcentaje de ejecución debiese ser más importante del 4%. ¿Perdón? Eso. Sí. ¿Cuál es? ¿Nos puede hacer llegar a esta Sí, nota por de 15 supuesto, millones, por favor? por Gracias. supuesto. Director. Perfecto. No, yo decía que hay información complementaria que viene a continuación, que tiene que ver con los avances que tenemos de nuestra oferta de servicios a la ciudadanía, que tiene que ver fundamentalmente con plataformas que tenemos dispuestas en nuestra página web, tanto respecto de el denominado Me Quiero Salir, para el término de contratos de larga duración como seguros, telecomunicaciones y otros, con 37.000. Tenemos una proyección de más de 60.000, esperemos, al 31 de diciembre, pero uno de las plataformas más exitosas del servicio tiene que ver con la plataforma de No Molestar, que recibe un conjunto de requerimientos para la solicitud de suspensión de llamadas no deseadas. Esperamos llegar a 1.600.000. Eso que aparece ahí en números requiere obviamente un trabajo operativo de mantener permanentemente en operación estas plataformas y en comunicación, porque tenemos interoperabilidad directa con las empresas a través de las cuales le hacemos llegar estas solicitudes que posteriormente nos aseguramos que sean cumplidas. Lo mismo respecto de materias de cobranzas extrajudicial.
Lo más destacado, reclamos que a la fecha, o sea, al 31 de julio eran 345.000. Solo decir, Presidenta, que solamente con ocasión de la interrupción no justificada de los servicios eléctricos, hemos recibido más de 32.000 reclamos solamente por ese concepto y estamos realizando operativos para la recolección de reclamos y orientar a la ciudadanía en más de 100 municipios del país, de la zona centro-sur del país. Entonces esos números, por supuesto, se van a incrementar. Y por otro lado, también recabamos alertas ciudadanas y hacemos efectivos los mecanismos de protección que tenemos, juicios colectivos iniciados, pero uno que quiero destacar especialmente tiene que ver con un acuerdo conciliatorio suscrito con la empresa BTR que va a beneficiar a más de 400.000 clientes y que significa más de 4.000 millones de pesos en compensaciones y que se va a implementar próximamente, como también el acuerdo conciliatorio al que se llegó a propósito del denominado caso Pollo, de la colusión de los pollos, que va a significar para más de 180.000 personas beneficiarias de la pensión básica solidaria de incapacidad, a la que se destinó estos fondos, más de también de 3.000 millones de pesos en la compensación por estos montos. Entonces, si uno considera ese acuerdo, llegar a ese acuerdo y al mismo tiempo auditar los términos de ese acuerdo, también supone una tarea importante del servicio. Al mismo tiempo, tenemos un conjunto de procedimientos voluntarios colectivos acordados que están en ejecución. Y estamos en proceso de auditar también los términos y eso tiene que ver con empresas de seguro, empresas financieras de financiamiento automotriz fundamentalmente, y que luego del acuerdo suscrito con la empresa estamos auditando sus términos. Y lo mismo, bueno, hemos ejecutado a la fecha más de 400 fiscalizaciones en distintos ámbitos y ahí también están algunas proyecciones que tenemos en este tema y en otros respecto del 31 de diciembre. Y adicionalmente, ya en términos más específicos, también realizamos estudios, alertas de seguridad que también son gestionadas no solo a nivel nacional en distintos ámbitos, sino también a través de la red de consumo seguro y salud, que este año nosotros como Servicio Nacional del Consumidor asumimos la presidencia de esa red a nivel de la Organización de Estados Americanos. Hemos iniciado también al 31 de julio, habíamos iniciado 8 procedimientos voluntarios colectivos, a los que se suman los que hemos iniciado aproximadamente, son 7 los que hemos iniciado a propósito de las empresas eléctricas por los cortes, y solamente si uno considera las compensaciones por cierres favorables de procedimientos voluntarios colectivos cerrados durante el presente año hasta el 31 de julio, son más de 4.000 millones de pesos, solamente con ocasión de procedimientos voluntarios colectivos. Lo que yo decía anteriormente tenía que ver con juicios colectivos y acuerdos en el marco de juicios. Estos son compensaciones adicionales. También en la facultad interpretativa hemos dictado circulares interpretativas que han orientado a los mercados, entre ellos, por ejemplo, el mercado del transporte aéreo, el mercado inmobiliario. Perdón, que pasen al siguiente, sí. La siguiente diapositiva. Es que no me había fijado. Sí. Me dicen que ahí está. Gracias. Y también dictado estas circulares y dictámenes, como también hemos promovido la adopción de planes de cumplimiento preventivo por parte de las empresas a través de distintas iniciativas, modificación también del marco normativo a través de las circulares interpretativas de esta materia y hemos aprobado recientemente un plan preventivo por parte de una empresa del sector de las telecomunicaciones, que es un hecho inédito que permite en el fondo la adopción de buenas prácticas y estándares legales que sean cautelados por la propia empresa a través de estos planes de cumplimiento. Por otro lado, la proyección nuestra, particularmente en materia judicial, es incrementar sustantivamente también los números en materia de juicios colectivos. Ya tenemos anunciado varios juicios colectivos en materia de compañías eléctricas, pero también estos juicios de interés general que se interponen ante también los juzgados de policía local. Esperamos llegar a los 845, ojalá más, que se interponen a lo largo de todo el país, buscando también el ajuste de conductas por parte de las empresas, para finalizar con
un número superior a las 1000 fiscalizaciones programadas, más allá de las no programadas en distintos mercados, como también la adopción de al menos 2 aprobaciones de planes de cumplimiento por parte de otras empresas que nos han solicitado dicha aprobación. Eso, Presidenta, muchas gracias. Ok, gracias, director. Tiene la palabra el senador Kutcher. Gracias, Presidenta. Agradezco la información. Quiero pedirle al señor director si nos puede informar de las alertas ciudadanas de los 2.624 casos, ¿cuánto dice en relación con la economía informal o el comercio informal lo mismo respecto a las 408 fiscalizaciones a lo largo del país? Que nos manden la lista. Respecto de los 36 estudios y productos informativos proyectados, porque en mi región, en Osorno, en Castro y en Puerto Montt, hay una queja respecto de el enorme aumento de la economía informal y está totalmente en la libre. Eso, lo mismo que las alertas de vigilancia de mercado, las 245 alertas y de haber harto de economía informal. Gracias, Presidenta. Director. Sí, Presidenta, por su intermedio, decir que efectivamente vamos a poner a disposición toda la información que tenemos. Efectivamente, hay algunos casos en que se nos plantea esa situación. Y hacer presente también, Presidenta, que hemos iniciado también, hemos estado muy coordinados en lo que cabe con cámaras de comercio, particularmente nacional, la Cámara de Comercio de Santiago respecto de temas de comercio informal. Y hemos estado también liderando en conjunto con ellos las iniciativas precisamente del comercio formal, como por ejemplo los Cyber Days, Cyber Monday, que entendemos que son aquellos que tenemos que cuidar y apostar como eventos. Sin embargo, nos preocupa efectivamente lo que usted plantea en términos de lo que está ocurriendo en regiones y vamos a presentar los antecedentes que tenemos para abordar esto, considerando que también es un deber de los consumidores comprar en el comercio formal. Colegas, si no hay más preguntas. Gracias, director. Pasamos entonces a el INE. Yo le dije afuera que se prepararan, ¿no? Usted tiene la culpa. Sí, sí, toda. Asuma, asuma. Y después, ¿alguna preferencia, colegas? Si no, entonces que le avisen perdón, a la fiscalía que se prepare, ¿ya? Para no tener que estar yendo a buscarla. Y luego Cercotec. Damos la palabra entonces al director del INE. Gracias, Presidenta. Venimos a presentar entonces el avance al 31 de julio de nuestros 3 programas. Señor director, diga la siguiente, porque si no, Ya, estamos recién partiendo. Es para explicar el contexto. Nosotros en el INE tenemos 3 programas. El programa 01, que son los productos habituales, que son aproximadamente 70 productos que se hacen regularmente. Después tenemos un programa 02 separado por su tamaño, especialmente este año, que es el Censo de Población y Vivienda 2024. Y finalmente tenemos un tercer programa, que es el 03, que es el programa de las encuestas externas, que son encuestas que son encargadas con fondos de terceros. Entonces ahí tenemos, para poder ver bien la evolución de exactamente lo habitual del INE versus esto externo y el censo en particular. Entonces, partiendo por el programa 01, aquí tenemos la principal cuenta de la ejecución presupuestaria. Podemos decir que en términos del programa llevamos
un 57% del gasto bruto al 31 de julio. Y esto lo descomponemos en sus distintos componentes de la partida 21, que es la partida de gasto en personas, donde tenemos un 56%, está de acuerdo a lo planificado para esta fecha. Y luego tenemos el ítem, ¿no es cierto?, del programa 22, ya que son el gasto de bienes y servicios, donde ahí efectivamente tenemos un menor gasto respecto a lo que deberíamos tener en un año normal, pero esto obedece básicamente al hecho de que este año, como tuvimos un censo, estamos concentrando mayor actividad hacia fines de año, una vez que ya salimos de este gran tema de trabajo, digamos, que realmente implicó un gran esfuerzo de los equipos del INE en particular, y que básicamente van ahora a ejecutar muchos gastos hacia fines de año, porque estaban ejecutando gastos para el censo la primera parte del año. Y después tenemos el programa 29, que ahí tenemos un 48%, que son básicamente gastos que tienen que ver con licencias que vamos a tener también concentradas hacia fines de año. Pero no hay nada realmente que uno pueda decir que tenemos algún tema ahí de subejecución distinto a lo planificado. Luego tenemos, y aquí podemos avanzar en la lámina, tenemos básicamente algunos aspectos de publicaciones principales que queríamos contarles que se han hecho este año. Aparte de los productos habituales, que son aquí 33 indicadores coyunturales, tenemos un punto importante, que fue el cambio de año base del IPC, que fue un proyecto grande que se hizo en los años anteriores. Cambiamos la base del IPC y empezamos a publicar el IPC base 2023 a partir del mes de febrero para el índice de precios de enero, que ese fue un gran proyecto que se llevó a cabo haciendo la encuesta de presupuestos familiares y finalmente permitió tener las nuevas ponderaciones del IPC. Y además se hicieron varios cambios de año base para indicadores económicos en términos de sectores de actividad económica y del índice de costo de transporte y de remuneraciones y costos laborales. En términos de cooperación institucional, destacar, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en la Subcomisión de Estadísticas de Género, el 2024, y mesas de trabajo para la coordinación de estadísticas de trabajo junto al Ministerio del Trabajo, que también es un aspecto de colaboración importante que hemos tenido este año. En términos de producción estadística, esto tiene que ser al 31 de julio, y hemos estado entonces recolectando la encuesta suplementaria de ingresos del 2024. Se ha tenido la continuidad operativa para el IPC y otras encuestas de empleo y indicadores económicos. Y estamos empezando a diseñar un proyecto nuevo que es el de diversidades sexuales y de género, que es un proyecto que se está empezando su piloto a partir de este año. Y esto, si bien no es el 31 de julio, pero destacarlo que es en el mes de agosto, recién pasado, hace un par de semanas, el INE publicó los resultados de la encuesta suplementaria de ingresos del 2023, donde dimos cuenta cuál había sido el ingreso promedio de los hogares y de distintas caracterizaciones de las personas. Y vamos hacia fines de año, en diciembre, ya a publicar los resultados de la encuesta nacional sobre uso del tiempo. Esos son como los principales aspectos que vamos a destacar este año. Después, pasando al programa 02, que les comentaba, que es el programa de los censos. Aquí podemos cambiar la lámina. Tenemos en este caso bastante avanzado ya el gasto del proyecto. Entonces, el gasto total acumula ya un 83%. En materia de personas, honorarios, ya llevamos casi 90%. Recordar que la gran masa de personas contratadas para este proyecto fue durante el mes de abril, porque básicamente en abril y mayo ya llegamos al pic de censistas, que llegaron a ser más de 26.000, en total más de 32.000 personas contratadas en el proyecto. Ya hacia junio el número de censistas bajó bastante y teníamos solamente 10.000 en la calle, y en julio ya teníamos solamente 4.000.
Entonces, esa es como la escala de contrataciones de honorarios y ya estamos básicamente con un contingente muy pequeñito en esta época del año. Entonces, llevamos el 89% de los gastos en personal. En materia de bienes y servicios, el 67%, que está más o menos de acuerdo a lo que se debería esperar para esta parte del año. Y después tenemos ahí un tema de transferencias, que aparece todo en rojo, que puede llamar la atención, pero son transferencias que el INE le hace a los municipios por el arriendo de locales censales. Entonces, nosotros ya hicimos estas transferencias a los municipios y lo que va a pasar ahora es que los municipios tienen que rendir cuenta para que una vez rendida esa cuenta se pueda materializar como ejecución en el presupuesto propiamente tal. Pero los recursos ya están transferidos a los municipios, ¿ah? Oportunamente para justamente disponer de estos locales censales que nos habilitaron los municipios a lo largo de todo el país. Y finalmente tenemos la partida 29, que es un 78%, que son ahí básicamente todas las compras de DMC, que son los dispositivos que se usaron para levantar el censo, y todavía hay un gasto que hacer de aquí a fin de año y licencias asociadas. Después, cambiando la página, tenemos algunos avances, solamente para recordar que el reclutamiento, como les decía antes, se hizo entre marzo y junio de 30.000 personas. Se contrataron ahora en julio 4.000 solamente, que ya estaba finalmente terminando el operativo. Vehículos más de 1.500 durante todo el periodo, de marzo en realidad antes de marzo hasta julio. Indumentaria, compensación, los honorarios, o sea, las transferencias a las municipalidades, las bodegas que se tuvieron que utilizar para tener almacenados todos los bienes del operativo, la campaña comunicacional, la infraestructura nube para tener todos los datos almacenados y con protección, digamos, de datos. Y hacia fines de proyecciones de fin de año, bueno, tenemos todavía que proyectar la contratación para 300 personas, esto ya durante el mes de agosto, para supervisión, unas 300 personas para supervisar el trabajo que se hizo de campo, para verificar sobre todo viviendas desocupadas, contratación de 20 vehículos, pero ya son todos temas muy menores respecto al gasto total. Y finalmente, las encuestas externas, que son las que yo les decía anteriormente, constituyen, digamos, transferencias que nos hacen muchos ministerios y servicios externos al INE. Tenemos también ahí un tema de que muchas de estas encuestas las hemos deliberadamente llevado hacia fines de año porque no quisimos sobrecargar la carga de trabajo del primer semestre, que fue realmente un año muy duro para el INE en materia de que estábamos realizando el censo, entonces no podíamos estar haciendo muchas tareas simultáneas. Entonces tenemos muy concentrado el gasto hacia fines de año en materia de encuestas externas. Tenemos acá un detalle de, por ejemplo, cuáles son aquellas encuestas externas que pensamos hacer para la última parte del año. Tenemos que levantar la encuesta de seguridad ciudadana. Publicamos recién los resultados del año pasado de la encuesta de seguridad del ENUSC. Ahora tenemos que levantarla del 2024 hacia fines de este año. Tenemos que levantar la encuesta de microemprendimiento en la región metropolitana a partir de agosto, y encuestas de superficie sembrada y hortalizas, cultivos anuales, y una prueba de marcha blanca para un proyecto intercensal que estamos haciendo con ODEPA. Yo diría que esos son como los principales proyectos para la última parte del año. Finalmente, mencionar que hacia el 31 de julio y la proyección hacia el 31 de diciembre, podemos mencionar que la encuesta CACEN en materia del aporte que hace el INE en este proyecto, nosotros lo que hacemos es no levantarla, porque la encuesta la levanta el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Nosotros el aporte que hacemos en este proyecto es entregar el diseño estadístico y la muestra que nosotros podemos diseñar a partir de nuestros directorios. Y ese trabajo es el que aquí aparece como la encuesta de caracterización socioeconómica CACEN 2024. Es simplemente la muestra que ya está entregada y se va a levantar hacia fines de año por la Universidad de Chile. Y además vamos a, bueno, ya esto lo mencioné, levantar la encuesta en USC
para el próximo año y ya publicamos la semana antepasada, junto con la subdirección de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la encuesta de prevención del delito de seguridad ciudadana el 2020, del año, correspondiente al año 2023. Eso diría yo que son a grandes rasgos los avances, Presidenta, y por supuesto que hemos abierto cualquier pregunta. Ofrezco la palabra al senador Kuchel. Bueno, a mí me parece que el tema del INE es fundamental para el trabajo de nuestras políticas públicas y ahora que viene el presupuesto es definitivo. En mi región tenemos un aumento explosivo de los campamentos, eh, tomas de terreno, eh, Vista Gorda, eh, parcelaciones, tacos masivos, atraso en la construcción de vivienda. Vergonzoso, se está construyendo más o menos un tercio de lo que se ha anunciado, tanto vivienda pública como privada, por diversos desajustes que se han ido incorporando a la economía. En materia agropecuaria estamos con un censo del año 2007. Aquí se dice que van a hacer una recolección de estadísticas intercensales agrícolas con tantos años de atraso. Em, Todos los otros indicadores dicen relación con el censo. La mejor encuesta es el censo propiamente tal. El censo es verificar uno por uno todos los casos, particularmente vivienda y particularmente personas. A mí toda mi vida me ha interesado el tema público y desde el año 70 he participado como censista. Yo censaba. Y casi todo, menos al final, porque después a uno ya no le prohíben participar en estas cosas. Y esa misma noche sabíamos los resultados de cuántos chilenos éramos y cuántas viviendas, y particularmente en Puerto Montt sabíamos todas las poblaciones, cuánta gente había, etcétera, en la misma noche. Y ahora sucede que no tenemos ni un dato. Entonces quiero pedir para los efectos del presupuesto que junto con la ley de presupuesto el gobierno por favor nos mande datos actualizados, aunque sea preliminares, porque mi región está siendo muy postergada porque nos ha llegado mucha gente y tenemos cifras totalmente atrasadas. En materia agrícola nosotros estamos con una masa ganadera casi de la mitad de la que tenemos registrada. Claro que las contribuciones han subido al doble, sí. No me gusta cómo estamos haciendo las políticas públicas. Hay regiones, bueno, la región de Aysén está retrocediendo, retrocedió un 10%. No hay inversiones nuevas. Los caminos están atrasados, repito, tenemos tacos, ha llegado gente, llegan con recursos algunos, los que llegan sin recursos llegan a los campamentos, los que llegan con recursos compran y llegan con 2, 3 autos. Tenemos tacos en todas partes, no tenemos estacionamiento. Estamos atrasados, muy atrasados con las políticas públicas, y este censo ya se atrasó 2 años y ahora me dicen que los resultados se van a atrasar 2 años más. Y este presupuesto sin los resultados, así que pido, aprovechando que está el señor ministro, los vamos a pedir más formalmente a través del Senado, que por favor a la brevedad entreguen datos, aunque sea provisorios, pero cercanos, especialmente para el trabajo del presupuesto de este año. Gracias. Sí, dada que la pregunta es más amplia, voy a responder yo inicialmente y después, si el director así lo estima necesario, puede complementar o bien agregar otros antecedentes el director. A ver, lo primero, creo que en su intervención, senador, por su intermedio, presidenta, hay muchos temas. La mayoría de ellos, o sea, yo diría todos ellos muy relevantes, pero la mayoría de ellos no son de competencia del INE. O sea, si hay, por ejemplo, dificultades con tacos, si hay dificultades de políticas públicas diversas, el INE lo que debe aportar es datos de calidad para justamente el diseño de políticas públicas, y yo puedo dar fe antes de ser ministro como usuario y ahora como ministro, que efectivamente los datos que entrega el INE son datos de calidad y son datos que se levantan oportunamente. Eh, Ahora, respecto al tema del censo en particular, hace algunos días, eh,
me tocó asistir en conjunto con el director y con la jefa de proyecto de censo que está acá presente, a una reunión con el presidente de la República donde se le entregó, por un lado se hizo el cierre más, vamos, político, general del proceso, se entregaron y se entregó un cronograma respecto a cuándo se va a definir, o sea, cuándo se va a ir entregando distintos tipos de información. Eh, Primero, cierta información respecto a la población censada, después información respecto a caracterización de esta población censada y en última instancia las proyecciones, las estimaciones oficiales de población, en tiempos que puede especificar el director. Hay un comité experto de gente, digamos, bien variopinta en términos de sus inclinaciones políticas, pero lo más importante es que hay gente experta en materia estadística con la que se conversó este cronograma. Y una de las cosas que justamente se vieron allí es que siempre, y ahí es tal vez la única diferencia que tengo con su intervención, es que siempre los datos del INE, no solo en Chile, del censo, sino que en cualquier lugar del mundo, se demoran un tiempo extenso en que estos datos finalmente se liberen. Y por distintas razones, razones de consolidación de datos, en fin. Pero lo que se va a hacer, el cronograma que se entregó, es lo que siempre se ha hecho en Chile y en el resto del mundo. Y algo bien importante, que tal vez también lo puede enfatizar después el director, es que el INE no puede entregar datos provisorios, que después va a revisar, sino que el INE lo que entrega son datos oficiales. Y esos datos oficiales, por supuesto, tienen que tomar un tiempo. Ahora, nosotros tenemos el último censo que se realizó en Chile, tuvimos el censo del 2012, que no resultó de buena manera, después tuvimos el censo del 2017, que sí resultó bien, pero fue un censo abreviado, y ahora tenemos este censo del 2024. Por lo tanto, hay una parte importante de la información que se ocupan o sea, que se derivan de los censos que tiene menos de 10 años, porque justamente viene desde el censo del 2017. Pero lo que puedo decir en resumen es que el cronograma que se le entregó al presidente y que se transmitió al país respecto a cuándo van a venir los datos es lo que siempre se ha hecho en materia de censo. Eso, presidente. Gracias, ministro. Bueno, que el director del INE nos diga más o menos cuál es la etapa, porque lo que reclama el senador Pucher no es pedirle seguramente al INE que resuelva los problemas de su región, lo que está pidiendo son los datos para que el Estado actúe conforme a los datos para este presupuesto. Entonces, ese es más o menos la consulta del senador Pucher. Perfecto, diputado. Diputado, por su intermedio, presidente, decirle dos informaciones. La primera referida a los datos del censo agropecuario. El país realizó un censo agropecuario y los resultados ya están disponibles y este fue realizado el año 2022, así que los datos ya están actualizados. No, el censo desde 2007 efectivamente era un censo que se había postergado por mucho tiempo, pero ya se hizo una actualización y ya están esos datos disponibles y después le podemos hacer llegar la información para que pueda tener acceso a datos más actualizados. ¿Ya? Y en segundo término, los datos del censo, como dice el señor ministro, el calendario fue publicado oficialmente y vamos a tener disponibles en marzo del próximo año los datos del resultado del censo en términos de población censada y viviendas censadas a nivel nacional, regional y comunal. Y esto tiene una razón de ser, no es un tema de que nosotros estamos postergando indebidamente el tiempo para hacer esta publicación. En verdad, desde que nosotros cerramos el censo el 31 de julio, lo que se hace es iniciar un proceso de integración de distintas fuentes de información utilizadas para los datos, porque en este censo ustedes recordarán que la información provino de entrevistas que se hicieron con dispositivos móviles, se hizo también información levantada a través del censo en línea, se hizo también información levantada en puntos censo donde la gente directamente se entrevistó o se censó en línea. E incluso habilitamos diversos lugares a lo largo de todo el territorio para que la gente pudiera responder. Finalmente lo hicieron a través de la página del INE, directamente, sin pasar por una intermediación de un código, digamos, que había que solicitar a través de una llamada. En un muy menor número de casos se hizo en papel, pero eso ya es una cosa muy marginal. Entonces, todas estas bases hay que integrarlas. Uno no puede llegar el primer día y decir este es el resultado, porque eso es imposible porque no lo tenemos.
Después hay todo un proceso esto es un cuestionario bien extenso porque son 50 preguntas, entonces igual en algunos casos hay que codificar las respuestas, porque hay respuestas que se hacen, digamos, con texto, entonces hay que codificarlas. Después hay que validar la información, porque en un censo de esta naturaleza pueden haber situaciones donde hay que hacer todavía alguna validación de los datos, ¿ah? Entonces, esas son distintas etapas que nosotros tenemos planificadas y que tenemos que finalmente cumplir para llegar con estos resultados en marzo. Y después, hacia mediados del próximo año, vamos a tener ya toda la información de las bases de datos y las respuestas a las preguntas que se hicieron en el cuestionario y las vamos a ir después liberando a lo largo del segundo semestre. Entonces vamos a partir con un primer set y después la información ya completa con los microdatos a nivel incluso de las comunas, la van a poder disponer, digamos, todos los usuarios. Y ya finalmente el dato de población estimada y proyectada para las próximas décadas la vamos a tener en marzo del 2026. Todo este calendario se anunció ya públicamente hace un par de semanas, así que ya es de público conocimiento. Cualquier detalle adicional que usted necesite, diputado, por su intermedio, presidente, nosotros estamos encantados de poder hacérsela llegar. Senador. Nosotros tenemos el problema de llegada masiva de personas que lo registramos a través de datos, llamémoslo indirectos. El parque automotriz, el número de permisos de circulación, 30%, 60% en algunas comunas, y caía en una sola comuna. Tenemos una caída. Con eso, tenemos atochamientos en las postas, consultorios, y por eso nos pagan un per cápita. Si hay un 30, un 60% más de gente, el per cápita no resiste. Entonces, yo pido, porque, bueno, he trabajado en todas estas cosas y nosotros a veces con información parcial eh, de ventas de ciertas empresas emblemáticas o ciertas empresas importantes, construíamos series estadísticas a veces insuficiente o provisoria o como quiera llamarla, yo sé, porque el censo es el censo. Y estamos muy lejos ya en las políticas públicas. Los problemas, la realidad se ha separado mucho de la información. Entonces, y en desmedro de mi región, tenemos con problemas económicos todos los municipios, el sistema de educación quebrado, en fin. Entonces, por eso a mí me parece urgente, porque no vamos a hacer reajustes históricos. La comuna, por ejemplo, la que disminuyó, la que está estancada, va a recibir un 4% más, y la que aumentó en 60% también va a recibir un 4% más. Y tenemos problemas sociales. A eso me refiero. A mí por eso me preocupa esta situación y quiero que le pongan urgencia, aunque sea en forma transitoria, no sé, con indicadores indirectos, pero que sirvan para hacerse una idea aproximada, especialmente de las situaciones más graves. Eso, presidenta, presidente, gracias. Director. Ministro. O sea, me gusta contestar esta pregunta, presidenta, porque creo que tengo la labor, no, por supuesto, tengo la labor de cuidar el trabajo del INE. ¿Ah? Y, a ver, el cronograma que ha definido el INE, insisto, es un cronograma que está en línea con lo que siempre se ha hecho, siempre ha habido digamos, un tiempo para entregar los datos en sus distintas etapas. Yo creo que es razonable que el INE se mantenga con ese cronograma. Lo que sí puedo comprometer al senador es que si usted, senador, quiere analizar otras fuentes de información que se tengan para efectos de poder hacer estas estimaciones que usted plantea y ver y hacer también una conversación entre distintos ministerios, cómo nos podemos hacer cargo de cambios más bruscos en algunas comunas que van a ser solo conocidos con los datos del censo, no la estimación de población, pero de la gente censada por lo menos de aquí a unos 6 meses, digamos. Por supuesto que nosotros como Ministerio de Economía estamos disponibles a ayudar en esa conversación, porque todo lo que usted plantea lo comparto. De hecho, es justamente la justificación del censo, es que se tengan buenos datos y que nos permitan ir teniendo esos datos con cierta regularidad, periodicidad, para que podamos ir haciendo los cambios de política pública que corresponden. Por lo tanto, todo lo que usted señala lo comparto 100% por su intermedia, presidenta. Lo único que
me toca salvaguardar en este caso es que el INE puede hacer su tarea estadística en los tiempos que ellos han definido técnicamente, que además son tiempos que están eh, respaldados por CELADE, que es la comisión de CEPAL que se dedica justamente a estos temas a nivel de toda la región. Por lo tanto, creo que aquí lo que corresponde es seguir, que el INE siga sus tiempos y nosotros, quienes estamos involucrados en la política pública, busquemos una estrategia para hacernos cargo de su preocupación, senador, que me parece muy, muy atendible. Senador. Eh, Cuando me dicen CELADE o me dicen organismos internacionales de todo tipo, eh, por la experiencia que tengo, nosotros tenemos mejores expertos que ellos, tenemos gente más capaz que ellos, tenemos técnicos mejores, a la mano, siempre. Así que no me diga eso. Y después, aunque tenemos técnicos buenos, generamos información pésima. En materia de vivienda, mi región tiene 30 comunas y me informaron el número de campamentos en 18 comunas, sin informar las otras 11. Entonces, el gobierno está generando mala información. O lo hacen parcialmente, o lo hacen porque la gente no sabe, no sé. Esto yo lo he dicho en la sala varias veces y por eso estoy aquí, porque realmente me preocupa, porque vamos a seguir equivocándonos, nos vamos alejando del propósito porque el tiempo avanza y nos vamos separando. La realidad con la información, porque la puntería lo hicimos hace mucho tiempo y la realidad cambió, se movió todo, en particular en mi región. Y perdone que sea majadero, presidenta, pero me gustaría disponer, aunque sea de algo más preciso o más cercano de lo que hoy día tenemos, porque son demasiadas las diferencias que yo aprecio en distintos terrenos y siento la obligación de decirlo. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Colegas, ¿no hay más preguntas? Yo quisiera solo hacer presente que de acuerdo a la información que tenemos de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, de la información que debiera mandarnos el INE en materia del capítulo 07, que eran 42 compromisos anuales, solo se han enviado 4. Hay muchos no recibidos y nos gustaría saber qué es lo que pasa y quisieran llegar la información al Senado. De hecho, hay 18 que debieran haber llegado y no se han Presidenta, recibido. Ministro. La información nuestra que tenemos es que ya mandamos todos esos antecedentes, pero claro, el momento en el que se cerró esta información no estaban contabilizados. Pero la información que por supuesto usted tiene todo el derecho a solicitarla ya está mandada. ¿Y cuándo la habrían mandado, ministro? ¿Ah? ¿Esta semana? ¿Hace cuánto se mandó? Unas 2 semanas. Ya, o sea, después de cierre. Vamos a Por chequearla. supuesto, pedimos disculpas por Ahora, haber mandado yo después les de cierre, pido- pero la información ya se mandó. Yo les pido por favor que hagamos ahí un esfuerzo, porque cuando yo miro todas los distintos servicios del ministerio, tengo información pendiente en varios, ¿ya? Y se los voy a ir nombrando, ministro, para que tomen nota, porque la idea es que lo manden dentro del periodo y no no después del cierre. Sí, respecto a eso, Presidenta, eso lo teníamos nosotros considerado. La información que yo tengo es que de los 142 que se decía, hay unos 5 o 4 que están pendientes y todos los otros se han mandado. Hay Después del cierre, de los 723 comprometidos, hay 242 entregados. sí. Nosotros hemos mandado todo eso, ya se ha mandado y nosotros tenemos la información de que faltan unos 5, que por supuesto vamos a hacer todos los esfuerzos para mandarlo a la brevedad. Vamos a hacer el levantamiento. Yo lo que pido es que por favor esto lo transparente, porque si yo no lo pregunto, tampoco sale como excusa. Si usted lo tenía más que presente, podría haber partido por ahí, ministro, Podría haberlo hecho. habiendo aclarado este tema. Pido la excusa. Vamos a revisar en la oficina si llegó o no. Estamos entonces. Gracias, director. Gracias, presidenta. Senador. Estamos en la hora. Oye, estamos en la hora. ¿Qué hacemos? ¿Prorrogamos y vemos uno más? No tenemos quórum, no podemos prorrogar. No, no sirve. Me encantaría que sirviera, pero no sirve.
No tengo nada que hacer. Se levanta la sesión. Sorry, ministro. Yo feliz de seguir. De hecho, pedí autorización en la sala, pero no puedo prorrogar. Recording Me stopped. imagino. ¿Qué quiere que le haga? No fui yo. De hecho, oiga, el gobierno no está presente.